Pregunta número 5, la cual dice, ¿cuál es la idea central del párrafo? Y bueno, aquí tenemos este párrafo, el cual dice, lo que los demás dicen y hacen es una proyección de su propia realidad, de su propio sueño. Nada de lo que hacen es por ti. Cuando seas inmune a las opiniones y los actos de los demás, dejarás de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. Bueno, de manera general, este texto lo que promueve es que ya no sufras más. Aunque es algo sad, la verdad, especialmente por esta parte donde dice, nada de lo que hacen los demás es por ti. Bueno, pues en general, pues igual esa no es la idea central. Así que vamos a leer cada una de estas cuatro y vamos a tratar de descartar estas cuatro posibles ideas y para ver cuál es la correcta. Ok, miren, empecemos con la primera. A. Debemos ser más vulnerables. Realmente esta no es. ¿Por qué? Si leemos esta parte de acá, cuando seas inmune a las opiniones y los actos de los demás, dejarás de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. ¿Ok? Esto promueve lo contrario. Aquí es debemos ser más vulnerables y en el texto es deja de ser la víctima, deja de ser vulnerable a las opiniones y actos de los demás. Así que se descarta. ¿Ok? Muy bien. C. Las demás tienen la intención de dañarnos. Perdón, los demás tienen la intención de dañarnos. ¿Es eso verdad? ¿A eso se refiere el texto? Realmente no. Porque, si bien es cierto, la parte de acá donde menciona, nada de lo que hacen es por ti, cuando seas inmune a las opiniones y los actos de los demás, dejará de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. Bueno, que sufras tú o que no sufras tú, no es cosa de los demás, es algo tuyo. Cuando tú dejes de escuchar las opiniones y actos de los demás, o cuando menos que ya no te afecte, es cuando tú podrás ser feliz y cuando ya no sufrirás más. Por lo tanto, directamente las otras personas no tienen intención de dañarte, ¿ok? Es cosa tuya. Tú decides si quieres que ellos te dañen o no. ¿Cuándo decides eso? Al momento de que sigues siendo vulnerable a las opiniones y los actos de los demás, ¿ok? Ten cuidado con esa parte. Pero lo que el texto nos trata de decir es que tú eres una persona que tiene que decidir sobre si es bueno o malo escuchar a los demás y si va a ser inmune a esas opiniones. ¿Ok? Entonces C se descarta. Espero que esa parte no haya confundido mucho, espero. Si no, en los comentarios y ahí entre todos nos ayudamos. ¿Ok? D. ¿A las personas nos gusta sentirnos víctimas? Pues bueno, la realidad es que no. Si bien es cierto, es mejor ser la víctima que el agresor. En algunos casos, ¿ok? La realidad es que esta no debió entrar el párrafo. De hecho, la parte final que dice, dejará de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. Bueno, sí, pero esa es la parte final, en el sentido de la palabra víctima, sino todo lo demás de qué habla. Habla, pues cuando seas inmune a las opiniones y los actos de los demás, dejarás de ser la víctima, etcétera. Entonces, de no es. No se trata de ser víctima o no serla, ¿ok? Se trata de algo que va más allá, algo que está más dentro del escondido dentro del párrafo, y esa es la B. Miren, leamos lo que dice. El libre albedrío es una cualidad irrenunciable. ¿A qué se refiere esto? Bueno, sabemos que el libre albedrío es la capacidad de cada ser vivo, bueno, al menos del ser humano, de elegir entre hacer una cosa u otra. Y en este caso, este párrafo menciona eso. Cuando seas inmune a las opiniones y los actos de los demás, dejará de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú estás sufriendo porque es tu decisión. ¿Ok? Porque tú no has dejado que, o sea, no te has convertido en una persona inmune a las opiniones y los actos de los demás, lo cual es una decisión propia dentro de ti, no le pertenece a nadie más, ¿ok? Entonces, de manera general, sufrir es una decisión que tomar. Dejas de sufrir cuando no le haces caso a los demás. Bueno, realmente yo no estoy de acuerdo con eso, pero la idea central de este párrafo es la B. Así que, check, B. Pregunta número 6, la cual dice, ¿cuál es el propósito del párrafo siguiente? Y bueno, este es el párrafo que hay que leer, así que hagámoslo. La vida cotidiana en España del siglo de oro es bien conocida, pues no faltan documentos tanto históricos como literarios. Cervantes, Calderón, Lope y otros, que dan fe de la mentalidad de la época, de las costumbres, de las fiestas, de la alimentación, de la educación, etc. Por encima de los demás destacan dos valores que están presentes en todas las manifestaciones de la vida cotidiana, la religiosidad y la honra, aspectos que determinan las relaciones sociales y las esferas pública y privada. Muy bien, volviendo a la pregunta que nos dice cuál es el propósito de todo esto, y aquí tenemos cuatro posibles opciones: persuadir, argumentar, narrar y exponer. Y en esta parte yo te voy a pedir que saques una hoja blanca o tu libreta y te pongas a anotar algo importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que, como vimos en el primer ejercicio, hay diferentes tipos de textos, ¿ok? Con X. Estos diferentes tipos de textos tendrán diferentes objetivos. Obviamente, algunos son persuadir, argumentar, narrar o exponer.
Y si tú buscas en Google tipos de textos, aparece una tablita como esta. Puede ser más grande incluso y mejor explicada, pero con esta nos vale de momento. Vamos a tratar de descartar las que no son y al final pues dar la que sí es. Miren, vamos con la primera, A, persuadir. Persuadir no viene aquí, pero es muy fácil. Recuerden que les había dicho, hay un tipo de texto que quiere persuadirte a ti. ¿Cuál es? El publicitario. Incluso también algún político, ¿no? Que quiera persuadirte mediante un mensaje. Pero en este caso concreto, ¿les parece que un texto de persuasión como lo es un publicitario se parece a lo de aquí arriba? Obviamente no. No te quiere vender nada. No estoy diciendo que vayas y compres algo. Y tampoco que cambies de parecer respecto a algo. Más que nada te está dando una cierta información. ¿Ok? Pero no tiene un objetivo fijo de persuadirte a ti. Así que A se descarta simplemente por pura lógica. Y aquí entramos a lo bueno, ¿no? Argumentar, narrar y exponer. Miren, lo bueno de esta tablita es que tiene las tres que faltan. Narrativo, ¿ok? Dispositivo y argumentativo. Vamos con B para ver si la descartamos o decimos que es esa. El texto argumentativo defiende ideas y expresa opiniones, ¿ok? ¿Qué pienso? ¿Qué te parece? En artículos de opinión y críticas, ¿no? ¿Ok? ¿A ustedes les parece que esto de aquí arriba es una opinión o una crítica o está defendiendo alguna idea? La realidad es que no. Por lo tanto, no está argumentando en favor o en contra de algo. ¿Ok? Entonces, B se descarta. Y ahora miren las dos más interesantes. Y esto sí apúntenlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre narrar y exponer? Bueno, esta tablita nos lo explica. Miren, C, narrar. El texto narrativo relata hechos que pasan a los personajes. ¿En dónde ocurre? En novelas, cuentos, fábulas, noticias. ¿Ok? ¿Esto se parece a una novela, un cuento o una fábula? La realidad es que no. Si bien es cierto, parece una narración, obviamente lo es, pero no del tipo del texto narrativo. Así que narrar no es la intención. Pero si vamos a exponer, exponer se pone interesante. Texto expositivo. Explica y transmite información de forma objetiva. ¿Qué y por qué es así? Libros de texto, artículos de divulgación, textos científicos. Y esto, ok, esto de aquí arriba parece un texto de divulgación, simplemente para hablar de la vida cotidiana de la España del siglo de oro y hablar ciertas características que ocurrían en ese entonces. Entonces la respuesta correcta es D. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque el texto da información sobre un tema particular, manteniéndose alejado de demostrar una tesis o convencer al lector de que piense o opine como quien escribe. No te quiere convencer de nada, simplemente te da información veraz que alguna vez pasó. Excelente. Pregunta número 7, la cual dice, ¿cuál es la idea central del párrafo? Y bueno, aquí tenemos un párrafo el cual tenemos que leer. Este dice, la sustitución por pérdida de miembros humanos por artefactos distintos a los naturales es una realidad desde hace más de 2000 años. Con el tiempo, los inventos en los campos de la robótica, en particular de la aviónica, han proporcionado al ser humano extremidades complementarias que cada día se perfeccionan. Y bueno, la idea central de este párrafo está dada en estas cuatro y alguna tendrá que ser correcta, ¿ok? Así que vamos a ir diciendo una por una y descartando las que no son, ¿ok? Obviamente también vamos a hacer un argumento en base a eso. Así que si les parece empecemos con la A. Aquí menciona A. La utilización de robots facilita la realización de actividades. No, no. ¿Dónde menciona robots? Ok, menciona robótica, luego biónica. Y también menciona cómo es que pasaste de una pata de palo hace 2000 años a ahora tener realmente una prótesis digna, ¿no? Del ser humano, ¿ok? Con nueva tecnología. Pero en ningún momento involucra robots. O más que nada, la idea central no se basa en los robots, ¿ok? Se basa en tal vez una parte, que tú te conviertas en una persona biónica, ¿no? O un cyborg, casi casi, no, ni siquiera se llega a eso. Así que los robots quedan totalmente descartados. Así que no, A no es. B. La evolución de los artefactos artificiales a través del tiempo pudiera ser discutible, pero realmente es que la idea central no es. Miren, si bien es cierto, ha habido una evolución de los artefactos artificiales de pasar de pata de palo a tener realmente un brazo, que literalmente es un conjunto de cables y pedazos de metal o incluso a veces de plástico, la realidad es que no. Esa no es la central, porque aquí nos enfocamos en el texto directamente en la pérdida de miembros humanos, ¿ok? Aquí menciona pérdida de miembros humanos o sustitución de alguna manera por parte de la robótica o la biónica. La realidad es que no, entonces B no puede ser tomada en serio como una idea central de este párrafo. D. Los beneficios que aporta la tecnología en el ámbito de la biología. Uy, totalmente descartada. ¿Por qué? Bueno, es cierto. La robótica es tecnología. La biónica, pues también. En el ámbito de la biología, sí. ¿Por qué? Porque la sustitución de un miembro, pues tiene que ver con la parte biológica. Pero la realidad es que no. ¿Por qué? Porque no se enfoca en lo principal. La pérdida de miembros humanos. O sustitución. De nuevo, ese es su error. ¿Ok? Menciona todo desde un ámbito muy general, como la tecnología, ni siquiera llega a ser robótica o biónica, y se va a la biología. Sí,
somos seres biológicos, pero las extremidades y todo eso abarca un área muy específica. Entonces, D se descarta. C. Los avances tecnológicos favorecen la fabricación de prótesis. ¿Ok? Los avances tecnológicos favorecen la fabricación de prótesis. Es la correcta. ¿Por qué? Si bien es cierto, no menciona robótica o biónica, pero todo es un avance tecnológico. Recuerden, de pata de palo pasaste a tener un brazo literalmente metálico, ¿no? O, bueno, tiene cables, etcétera, ¿no? Un sensor y demás. Entonces, sí, avances tecnológicos favorecen la fabricación de prótesis. ¿Cuál es prótesis? Bueno, la sustitución de una pérdida de un brazo por un aparato robótico es una prótesis. Entonces, esa es la correcta. Muy bien, sería C. Pregunta número 8, la cual dice, ¿qué función cumple el fragmento? Y bueno, este es el fragmento, el cual está titulado bajo el nombre de Entrevista a Jaime Maussan. Y como nota, si no saben quién es Jaime Maussan y no les causa un poco de risa ver esto aquí, pues Jaime Maussan es un periodista o investigador del fenómeno OVNI que tiene un programa de televisión llamado Los Grandes Misterios del Tercer Milenio. Yo lo veía de vez en cuando estaba más morro, pero sí, el asunto está en que es curioso ver esto aquí. En fin, aquí tenemos una entrevista de 2 preguntas, así que vamos a leerla, ¿no? La primera pregunta menciona, ¿desde cuándo se inicia el fenómeno OVNI? A lo que Jaime Maussan responde, en 1947 se inicia la era moderna, que es la que para mí más me ha interesado, porque no existen evidencias. Si te remontas al pasado para investigar si existieron contactos con otras inteligencias o cómo se construyeron las pirámides, esos personajes están muertos. No sabemos qué pasó. La siguiente pregunta es, ¿te consideras un investigador del fenómeno? Y él menciona, soy un periodista que se especializó en ello. Como hay periodistas que se dedican a la política, al deporte o al espectáculo, es un área que también merece la especialización, pues despierta el interés popular. Y bueno, nos preguntan aquí qué función cumple el fragmento. Obviamente es una entrevista. Ok, pero vamos a ver cuál es la función. Así que vamos a ir, como siempre, ¿no? Descartando 3 y al final diciendo cuál es. Vamos a empezar con A. Presentar el aspecto político del tema OVNI. ¿Será cierto? Díganme en qué parte esto es un ambiente político, ambiente electoral, o cómo involucra esto algo político. En realidad es que no, ni siquiera es como que mencionara, bueno, soy el presidente de Estados Unidos y estoy mencionando que en el área 51 tenemos alienígenas. Y ahí mezclaría un poco de política, un poco de sociedad, etcétera. Pero esto es más enfocado en Jaime Maussan y en sus opiniones, más que incluso en un tema social, que lo que es, pues el tema OVNI sí es un tema social desde el punto de vista de que muchas personas supuestamente han visto, etcétera, pero ni siquiera a eso se acerca esta pequeña entrevista. Así que no. C. Informar la veracidad del descubrimiento OVNI. Bueno, la realidad es que no. ¿Por qué? Habla de veracidad. ¿Cuál veracidad? Incluso Jaime Maussan menciona aquí, si te remontas, al pasado para investigar si existieron contactos con otras inteligencias o cómo se construyeron las pirámides, esos personajes están muertos. No sabemos qué pasó. Entonces no hay evidencia. No hay veracidad en lo que Jaime Maussan o un defensor del fenómeno OVNI te pueda decir, hasta que te muestre realmente una evidencia concreta, ¿ok? Entonces no lo es. D. Dar a conocer los avances científicos acerca de los ovnis. ¿Cuáles avances científicos? Realmente no lo es. Jaime Maussan no está presentando ni siquiera una cámara superpotente que capte ovnis o un satélite superpotente que esté investigando ovnis. No, aquí no hay ningún avance científico respecto a ese tema. Y finalmente B. Obtener el punto de vista de un individuo acerca de los ovnis. Efectivamente, realmente no se enfoca tanto en los ovnis, o sea, todo tiene que ver al lado de los ovnis, pero simplemente son dos preguntas muy concretas respecto a algo. Y no es como que se enfoca directamente a los ovnis, pero no se va más allá de una extensión de esa pregunta, pues. Entonces sí, obtener el punto de vista de un individuo acerca de los ovnis es la más cercana y la que yo creo que cumple la función del fragmento y la que realmente lo cumple. Así que, muy bien, B. Pregunta número 9, la cual dice, ¿cuál es el punto de vista del autor? Y bueno, aquí tenemos un párrafo que posiblemente es el punto de vista de ese autor, así que hay que leerlo. Bueno, existe legitimidad en sentirse distinto por leer, pero hay poca inteligencia y poca sensibilidad cuando ese saberse distinto lo lleva hacia el desdén o al desprecio hacia los que no leen. Se sabe distinto al lector, pero lo determinante no es solo lo que se lee, sino la forma en cómo se lee y cómo asimila uno la forma en cómo lo hace. Ay, cabrón, ¿qué tipo de trabalenguas acabamos de leer? Bueno, yo recomiendo que le pongan pausa y lo vuelvan a leer. Ok, pero de manera general, la idea de esto es que, si bien es cierto, una persona que lee tiene legitimidad, es decir, que posiblemente es una persona más inteligente que tú, ok,
El hecho de que tú leas no significa que seas superior a una persona que no lee. No hay que tener desprecio por los que no leen. De hecho, hay poca inteligencia y poca sensibilidad al momento de mostrar ese tipo de sentimientos hacia las personas que no leen. Ok, si tú eres un lector en este caso. Ahora bien, déjame contarte una anécdota. Cuando yo estaba en la preparatoria había un grupo de personas que les encantaba leer. Creo que era el club de lectura o algo así. Y resulta que esas personas, ok, leían libros. Estos libros, por ejemplo, Los Juegos del Hambre y salía la película. Y me acuerdo haber escuchado que ellos decían, uy, ahora sí nos vamos a devorar o vamos a acabar con la película o algo así. El asunto está en que comparaban la película con el libro. Realmente yo nunca he leído ni Los Juegos del Hambre, ni Harry Potter, etcétera, ¿no? Posiblemente los libros sean mejores, no, la realidad es que no lo sé. Pero aparentemente estas personas pensaban eso y siempre su idea era de vamos a acabar con la película. O sea, se querían bastantes, mucho más que uno, posiblemente también más que yo o que alguna persona que no lee. Realmente yo no interactuaba con ellos, pero de que hay creídos, ¿ok? Entonces, simplemente no hay que serlos. Bueno, en base a esa premisa, que es lo que yo creo o saco del punto de vista del autor, pues vamos a ir descartando las tres como ya lo hacemos comúnmente y nos quedamos con la correcta. Así que vamos con B, ¿no? La cual no es, obviamente, y menciona, el juicio de quien lee es mejor que el de los demás. Bueno, realmente esto es correcto, pero el punto de vista del autor no es ese. Ok, el punto de vista del autor es que uno, si bien es cierto, por leer tienes legitimidad y posiblemente seas más inteligente, no hay que no hay que despreciar al que no lee. Entonces, no, la idea principal no va por ahí, aunque esto es cierto, ¿ok? D. Las personas que no leen son poco inteligentes y muy sensibles. No, tampoco. De hecho, ese no es el punto. Incluso ni siquiera es el objetivo. Ok, las personas que no leen son poco inteligentes. Posiblemente sea en mayor proporción las personas que leen más inteligentes que las que no leen, pero nunca se menciona que las que no leen sean poco sensibles. Que tú, que seas lector, tengas desprecio hacia los que no leen, no significa que eso vaya a ofender a las personas que no leen. Ok, entonces D se descarta. C. La selección de los textos debe ser cuidadosa e intuitiva. Bueno, esta parte viene a alusión a la parte final, ¿no? Que dice, se sabe distinto el lector, pero lo determinante no es solo lo que se lee, sino la forma en cómo se lee y cómo asimila uno la forma en cómo lo hace, que es la parte del trabalenguas. Y uno pudiera pensar, bueno, pudiera hacerse, ¿no? La selección de los textos debe ser cuidadosa e intuitiva. Aunque si bien es cierto, hace una pequeña alusión, es un aire nada más. No tiene que ver esto y simplemente no es la idea central o el punto de vista del autor. De hecho, el punto de vista del autor es A, la cual menciona, la lectura debería fomentar, además de la inteligencia, el respeto. Sí, efectivamente. Lo que tú debes de hacer, de hecho, está en la parte principal, ¿no? Que si lees y tienes legitimidad, no seas tonto, ¿ok? Sé sensible y sé inteligente. No desprecies a los que no leen, ¿ok? Porque eso no te hace superior, simplemente porque leas, aunque tú creas que sí. De hecho, es poco inteligente pensar que eres superior al que no lee. Básicamente, entonces la respuesta sí es A. Pregunta número 10, la cual dice, ¿cuál título es adecuado para el siguiente párrafo? Y bueno, aquí tenemos este párrafo que tenemos que leer y después de esto seleccionaremos el título más adecuado. Así que, sin más preámbulo, leámoslo. Un misterioso fabricante de juguetes que vive recluido en una gigantesca mansión poblada de seres mecánicos y sombras del pasado, está rodeado por un enigma en torno a extrañas luces que brillan entre la niebla y una criatura de pesadilla que se oculta en lo más profundo del bosque. Uy, 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 uy. Bueno, aquí tenemos un misterio, ¿no? Bueno, de manera general, si no lo entendiste muy bien, léelo, ¿ok? Pero de manera general, lo que tenemos aquí es una persona que vive sola en una mansión gigantesca. Anteriormente o actualmente puede ser un fabricante de juguetes, pero él vive con un montón de juguetes, ¿no? Seres mecánicos y sombras del pasado. Por eso creo que ya no hace juguetes, ¿ok? Y alrededor de esta mansión, obviamente él vive en el bosque solo, pues hay extrañas cosas que están pasando, ¿no? Luces que brillan entre la niebla y una criatura de pesadilla que se oculta en lo más profundo del bosque. Así que sí, hay un enigma, hay un misterio alrededor de esta mansión. Traigan a Scooby-Doo y a la pandilla y a ver qué sale, ¿no? Ok, pero bueno, en este caso, ¿cuál es el título más adecuado? Bueno, vamos a empezar una por una y vamos a ver cuál será, ¿no? A. El juguetero que vivía en el bosque. ¿Les parece adecuado? Bueno, si bien es cierto, hay un juguetero que vive en el bosque, pues sería como lo más correcto, uno pudiera pensar. Pero realmente le falta un elemento importante, ¿no? Que es la segunda parte, ¿no? El segundo renglón, el cual se menciona que alrededor de esa mansión hay luz que brillan entre la niebla y una criatura de pesadilla. Es decir, que le falta la parte lúgubre, la parte misteriosa, la parte enigmática, ¿no? Entonces, el juguetero que vive en el bosque realmente no engloba todo lo que significa este pequeño párrafo, porque falta la parte misteriosa.
Para mí esto no significa nada, pudiera ser Gepetto, ¿no? Haciendo los Pinochos o algo así. Pero bueno, por eso se descarta, porque le falta la otra información importante, ¿no? Que es la parte misteriosa. C. Los seres mecánicos luminosos. ¿Cómo que los seres mecánicos luminosos? Bueno, eso se descarta totalmente. Para empezar, son luces brillantes entre la niebla, ¿no? Y una criatura de pesadilla. Los seres mecánicos luminosos, eso es mentira, ¿no? Porque para empezar, los seres mecánicos están dentro de la mansión. Solo menciona, ni siquiera menciona la mansión ni al juguetero y tampoco menciona lo que está alrededor, o sea, el misterio. Esta de plano no tiene ni un sentido porque no engloban casi nada, ¿ok? Y lo que dice está medio raro. Los seres mecánicos pues serían los juguetes, pero luminosos, ¿por qué? No, se descarta. ¿Ok? D. Los juguetes de pesadilla. Uy, otra totalmente inaceptable. No menciona la parte de afuera, que es una parte importante, ¿ok? El misterio. Y no menciona ni siquiera al fabricante de juguetes y ni a la mansión. Solo menciona los juguetes de pesadilla. Pero eso solo lo menciona aquí. Seres mecánicos y sombras del pasado. Solo aquí. 4 o 5 palabras. D se descarta. El misterio del juguetero lúgubre. Lúgubre, ¿ok? Perdón. Muy bien, esta sí tiene sentido. Sí, es cierto, no menciona una mansión, ¿ok? Pero la parte del segundo párrafo está totalmente mencionada en el misterio, ¿ok? Porque hay un misterio. Y el juguetero lúgubre también tiene sentido, ¿por qué? Es un juguetero que vive solo en el bosque, ¿ok? ¿Qué hay más lúgubre que eso, no? Seguramente es un viejito que ya está amargado, etcétera, ¿no? Pero ahí sigue viviendo, así que B es la más correcta, que englobaría tanto el primer párrafo como el segundo. Y mantiene la parte misteriosa y es un juguetero. Excelente.